Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y también a través de las diversas plataformas de CINAR Costa Rica Medios. A lo largo de varias semanas ya hemos venido compartiendo de manera casi diaria con personas que aspiran llegar a la presidencia de la República, de las diferentes agrupaciones políticas que están presentes en la contienda electoral para este 2022. El Partido Acción Ciudadana, con don Welmer Ramos como candidato a la presidencia, es quien está presente hoy en esta tribuna. Yo soy Sergio Castro, ojalá que usted pueda permanecer con nosotros a lo largo de estos casi 30 minutos para que pueda comparar algunas de las propuestas de don Welmer Ramos en relación con otras que también están accesibles en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Y usted tome una decisión inteligente. Don Welmer, primero agradecerle y darle la bienvenida a Tribuna. ¿Cómo le va? Muy bien, don Sergio. Un gusto estar aquí en Tribuna y un saludo a todos y todas los y las costarricenses que nos ven y nos escuchan. Gracias. Como le digo a la gente, a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, ustedes pueden acceder al plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana. Más adelante le vamos a pedir a don Welmer también que nos diga a través de qué otras vías pueden ustedes obtenerlo, porque tal vez ahí pueda estar la respuesta a su indecisión en caso de que usted sea una de esas personas indecisas y que no saben todavía por quién van a votar el próximo 6 de febrero. Y vamos a hablar un poco sobre algunos de los puntos que están presentes en este programa de gobierno. Hay varios pilares que sostienen este plan de gobierno y vamos a ir tratando de hablar sobre algunos. Uno de ellos menciona una propuesta, don Welmer, presente ahí, menciona el hecho de destinar un porcentaje de la inversión del sector transporte e infraestructura del transporte público a la parte de terminales, carriles exclusivos y paradas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo desarrollarlo? Cuénteme. Mire, hay que priorizar muchísimo más el transporte público y también otras formas de movilidad. Lo que tenemos nosotros que hacer en San José, que se nos ha pegado muchísimo el transporte vehicular, es darle fluidez. Y nosotros estamos apostando por lo que es la sectorización del transporte público. Esto significa que entren buses muy exclusivos al centro del San José para que no entren todos los de todos los barrios, sino que hayan puntos donde se concentre el transporte y entonces desde ahí transportar a los diferentes cantones de manera directa y transportar la gente en pocas unidades al gran casco metropolitano. Eso es sectorizar, ordenar esto, porque está sumamente desordenado. Y para eso hay que premiar, darle vías exclusivas al transporte público para que la gente pueda llegar fácilmente al trabajo, pero también eso va de la mano con el tren eléctrico del gran área metropolitana para poder poner la gente a fluir con velocidad entre Paraíso y Alajuela. Y para eso estamos llevando adelante un proyecto que es el tren eléctrico. Es un proyecto que es ganar. Contamina menos porque es eléctrico y no es combustible fósil. Importamos menos combustible. Nosotros la electricidad la producimos y la producimos por medio de energías renovables. Le ahorramos horas de vida a los costarricenses que hoy las pasan en las presas, perdiendo el tiempo y estresándose, y también generamos muchos empleos porque al poner a funcionar el tren y todo en el proceso de construcción vamos a necesitar más o menos 1,500 personas, y una vez que eso esté construido, unas 800 es las que van a estar trabajando para mover a la gente, pero la gente va a ahorrar en dinero, en tiempo, va a haber menos contaminación, el país va a dejar de comprar petróleo y vamos a utilizar energía hecha por nosotros. Y lo más importante, esto se financia con un fondo que se llama Fondo Verdes del BID, que nos prestan la plata por 10 años sin intereses. Esto es un ganar y es lo que necesita San José para agilizarse.
Yo me trato de poner siempre en los zapatos de todo el mundo con respecto a los temas que voy abordando. Y hoy me estoy poniendo los zapatos de los empresarios autobuseros que actualmente tienen concesiones de algunas líneas de autobús y estaba tratando de visualizar y digo, si montamos a toda la gente o mucha gente en este tren eléctrico, obviamente, probablemente esas líneas de autobús que están concesionadas no vayan a tener tanta demanda. ¿Qué pasaría con esa parte, no? Bueno. No, viera que no. Las líneas de autobuses siguen siendo necesarias, pero organizadas de manera distinta. El tren va a ser una línea que va a ir desde Paraíso a Alajuela, pero para mover la gente entre los diferentes cantones y entre donde los deja el tren a las casas hay que moverlos con el sistema de buses. Pero también van a haber incentivos, y ya están habiendo incentivos, para que también los autobuseros se vayan pasando al transporte eléctrico, que es 10 veces más barato en el uso de los combustibles que el transporte normal. Para ponerle un ejemplo, mientras usted va de aquí, digamos, a Guanacaste, gasta 40,000 colones en combustible, aquí a la frontera norte, digamos, en un auto. Con un auto eléctrico usted puede hacer ese recorrido con solo 4,000 colones, de 40,000 a 4,000, es así, 10 veces menos lo que se gasta. No contamina y además la electricidad la producimos nosotros, no hay que importar petróleo. Esto tenemos nosotros que seguirlo incentivando, para eso hay un proyecto de ley bajándole los impuestos a los autos y desde luego a los autobuses y todos, para que hoy en día, que son un poco más caros, los compren los ticos, porque a mediano plazo sí es un ahorro muy grande para el país y para las personas. Yo no sé si la última vez que conversamos, don Welmer, precisamente hablábamos de este tema y yo le decía, yo, y lo confieso y lo digo públicamente, económicamente no puedo, aunque mi conciencia muy amigable con el ambiente me hiciera comprar un carro eléctrico, no lo puedo pagar, simplemente no lo puedo pagar y tengo que optar por un sistema de combustión tradicional, y tiene que ver con esa parte que usted menciona de los impuestos como para generar, propiciar que más gente le haga caso a la conciencia y adquiera vehículos que no dañen el ambiente. Eso es, hay que bajarle los impuestos de manera significativa y además dar una serie de incentivos, que los autos eléctricos no paguen parquímetros, por ejemplo, que el seguro y el pago del canon anual sea muy pequeño para ayudar a todas las personas a cambiarse. Pero hay un asunto que hay que hacer, es bajar las tasas de interés en Costa Rica, que son sumamente altas y que hacen que el financiar un auto de estos se vuelva muy caro. En Costa Rica nos hemos acostumbrado a pagar tasas de interés altísimas que no tienen nada que ver con lo que es el costo para el sistema financiero. Tenemos un sistema financiero muy ineficiente, muy carero, que nos impide hacer estos cambios y otros más como la adquisición de viviendas. Y ese ha sido tema mío y es un tema en el que tengo un compromiso con esta sociedad. Desde el Ejecutivo, si usted se convirtiera en presidente de la República, desde el Ejecutivo se podría hacer algo precisamente para que las tasas de interés disminuyan. ¿O esto tendría que ser? No, desde luego, don Sergio. Mire, hoy en día en cualquier país del mundo desarrollado le cobran 3% anual por un crédito de vivienda máximo. En Costa Rica le cobran 12, o sea, 4 veces más. Eso es inaudito que esté pasando cuando tenemos una inflación muy baja en Costa Rica. Cuando un agricultor va a pedir plata a un banco le cobran el 14 o el 15. Mientras que en los países, cualquier país de buen ver, que tenga un sistema de competencia bancario, le están cobrando 3 y 4. Entonces, no se vale, porque eso encarece el costo de la vida, frena los procesos de creación de riqueza, porque encarece mucho hacer producción, y frena también la adquisición de vivienda de las personas, porque las cuotas se vuelven altísimas y entonces no alcanzan los salarios para pagar esas cuotas. Esto hay que hacerlo y se puede hacer desde el Ejecutivo porque tenemos
2 bancos del Estado, que es el Nacional y el Costa Rica, que deberían de estar hace mucho tiempo al servicio de la producción y de las familias costarricenses y no metidas siguiéndole el juego al oligopolio privado de esto. Hay que ponerlos como bancos de competencia y llegó la hora de que lo hagamos. No es posible que estemos diciendo nosotros una y otra vez, es que Panamá, o es que hay otros países que es diferente. No, hay que hacerlo desde aquí, pero de esto no habla Figueres, de esto no habla Linet, de esto no habla Feinsack, de esto no habla Rodrigo Chávez, porque ellos le tienen miedo a los banqueros. Yo no le he tenido miedo en ponerle topes a las tasas de usura, a las comisiones de datáfonos, a las cláusulas abusivas. Yo sí he ido para adelante. Hoy no me están financiando una peseta de campaña. Yo no tengo plata para poner un anuncio en la televisión, pero viera que eso, en lugar de ponerme a mí triste, me pone contento porque he logrado hacer cambios importantes. Y yo sí que le entro a esto. Don Welmer, ¿cuáles serían, a propósito de que mencionaba incentivos, cuáles serían los beneficios que obtendrían quienes participen en procesos productivos de economía circular, que es una propuesta presente en el plan de gobierno de ustedes? Sí, mire, los sistemas productivos están generando una cosa que le llamamos desechos y eso contamina, eso ocasiona problemas de calentamiento global, etcétera. Ahora, los sistemas productivos, si nosotros los integramos, lo que son el remanente, lo que sobra, puede ser muy poco o casi nada si nosotros hacemos, para que nos entienda la gente, procesos de reciclaje, de reutilización de los sobrantes de los procesos productivos. Eso es la economía circular, seguir nosotros en un proceso en que sigamos reutilizando todo. Hoy en día, para poner un ejemplo, la piña genera un problema de moscas para los ganaderos que están a la par porque quedan una gran cantidad de desechos. Pero si nosotros agarramos todas esas casi 200 toneladas por hectárea que sobran y las convertimos en alimentación animal, en compost, o sea, en fertilizantes orgánicos, si nosotros transformamos eso, lo vamos a utilizar con un fin ya productivo, vamos a generar riqueza, vamos a generar empleo y vamos a generar una serie de otras demandas de insumos. Y entonces utilizamos todo y volvemos el país mucho más amigable con el ambiente, en vez de estar contaminando, dejando que esto cree ahí moscas y que esté creando vertidos de CO2 a la atmósfera. Podemos nosotros hacer en todos los procesos productivos y para esto vamos a integrar a las universidades y vamos a integrar al Estado y a los bancos para que financien estos procesos productivos y sigamos nosotros creando mucho más empleo, mucho más dinamismo a través de la economía circular. Voy a ponerme muy materialista porque yo sé que obviamente hay un beneficio ambiental y a nivel no solamente de Costa Rica, sino mundial al hacer este tipo de cosas. Y digo, me pongo materialista para volver a preguntar, pero hay un beneficio para mí si participo de esta economía circular, un beneficio adicional al que obviamente va a recibir todo el mundo en el planeta. Claro, hay claro, beneficio uno para el empresario que va a obtener de lo que antes eran desechos, ahora se van a convertir en bienes que va a poder vender, pero además para la sociedad porque se va a generar empleo. Y además para el ambiente porque eso no va a ir a generar contaminación, pero tenemos que implementar sistemas mucho más amigables con el ambiente y esto lo podemos aplicar en todo, desde los hogares también. Entonces, que comencemos a separar entre lo que son desechos orgánicos, lo que son reciclables, etcétera, para que lo que vaya a parar ya a lo que llamamos nosotros los botaderos de basura sea poco o casi nada. Hablando de empleo, ustedes también hacen una propuesta para impulsar la formalización, obviamente, de empleo a través de un programa de aseguramiento escalonado y diferenciado, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. ¿En qué consiste eso?
Hoy en día tenemos alrededor de 1.050.000 personas que están trabajando, pero que no cotizan a la Caja del Seguro Social. Y son personas que están trabajando, muchas por cuenta propia, y muchos pequeños negocios que si entran a pagar las cuotas de la seguridad social, pierden la rentabilidad y quiebran. Costa Rica tiene que ir por un sistema en que la formalización de empresas les permita empezar pagando unas cuotas muy bajas, que va a beneficiar a la caja que hoy no recibe una peseta por ellos y que va a recibir al meter 1.050.000 personas a la formalidad, va a recibir varios miles de millones de colones en ingresos, la Caja del Seguro Social, y va a mejorar mucho sus finanzas, pero la gente también va a tener entonces plenos derechos y va a poder participar en los mercados, venderle al Estado, estar al día, y eso le da también oportunidades de crecer, pero también no solo es permitirle que paguen menos en la Caja del Seguro Social, sino que hay que poner un plan para condonar deudas. Hay muchos pequeñitos que quebraron, que son cuenta propia, y que hoy en día la Caja del Seguro Social les tiene deudas grandes, acumuladas, y que no pueden pagarlas. Entonces tenemos que ir en un sistema de condonación a esos pequeñitos para ayudarles después a ponerse al día, a la vez que se les dé acompañamiento empresarial por parte del INA y por parte del MAC y por parte del MEIC, para que ellos puedan también entrar a venderle al Estado, mejorar la presentación de sus productos, por ejemplo, mejorar el mercadeo para lograr incorporarlos plenamente y dinamizar mucho más la economía y generar mucho más empleos. Hago un paréntesis en este momento nada más para preguntarle a don Welmer, ¿por qué don Welmer Ramos quiere ser presidente de la República? Sí, don Sergio, porque Costa Rica necesita ser un país más equitativo, tiene que ser un país más justo, tiene que ser un país más solidario. Y hoy en día he visto las propuestas que hay de los demás candidatos y no cumplen estas condiciones. Están además, cuando uno ve las propuestas de los demás, están proponiendo minería a cielo abierto, extracción de petróleo, están proponiendo la venta de instituciones públicas, el cierre del CNP, la quiebra del agro a través de traer todo de afuera. Y entonces es necesario que alguien levante la voz por el empresariado nacional, por el pequeño, por generar empleos desde adentro, desde abajo, porque defendamos el ambiente, porque defendamos el derecho de las mujeres, porque hoy en día culturalmente se les ha impuesto el cuidado de los niños y de los ancianos, y esto está atentando contra la libertad de la mujer para estudiar o para insertarse en los procesos productivos o tener una vida igual que los hombres. Entonces es necesario que esa responsabilidad del cuidado de niños y ancianos sea una responsabilidad de la sociedad y que tengamos nosotros redes de cuidado generalizadas y que tengamos nosotros economía de los cuidados generalizados donde se va a generar empleo, pero a la vez le vamos a dar oportunidad de participación a las mujeres. Cuando yo veo la propuesta de los demás que no se ajusta a esto, y eso es a través de mucho tiempo, entonces Welmer Ramos decide participar en una campaña política para poner esta agenda e ir adelante. Yo no tengo ambiciones personales, yo tengo una obligación y una responsabilidad con la sociedad para pelear, porque yo he sido fruto de una sociedad de oportunidades. Viniendo de una familia muy humilde, he logrado realizarme en la vida a través de las herramientas que puso esta sociedad a mi disposición. Don Welmer, el Partido Acción Ciudadana lleva 2 administraciones consecutivas en el gobierno. En esta última ha sido el destape de actos de corrupción en el que sí, ciertamente está también involucrados algunas otras agrupaciones políticas, alcaldes, y esto se ha destapado de manera evidente, independientemente del color político que puedan tener los actos de corrupción. ¿Cuál es la propuesta
suya como candidato a la presidencia de la República para tratar de combatir la corrupción en este país? Sergio, esa pregunta es de las medulares en esto. Mire, tenemos que transparentar totalmente las compras públicas y las licitaciones públicas. En Internet tiene que estar todo lo que compra el Estado, a quién le compra, cuánto compra, a qué precio, quiénes participaron en la licitación. Todo eso tiene que estar al alcance del ciudadano para que todos los ciudadanos se puedan convertir en auditores de los gastos públicos. Tenemos nosotros, de esa manera vamos a ponerle freno un poco, pero también tenemos que ir a rotar los puestos de mandos medios que son medulares para parar la corrupción. Y cuando digo rotación de puestos, es que no puede ser que haya un proveedor con un puesto que tenga propiedad en el puesto, o sea, que de por vida va a estar ahí. Un proveedor tiene que ser rotado, tiene que ser cambiado de puesto. Lo mismo que quien trabaja en las aduanas, lo mismo que quien trabaja en tributación o en la policía, o quien trabaja en una frontera. Cuando tenemos puestos fijos ahí y en propiedad, estamos nosotros haciéndolos muy vulnerables a las presiones de los grupos corruptos, o sea, para que los intimiden o para que los capturen dentro de los grupos. Entonces ahí vamos nosotros a hacer rotaciones para evitar que se den esas barbaridades. Lo otro es acabar con las puertas giratorias. Y me dirán, ¿qué es eso? Mire, tenemos demasiadas. Puertas giratorias es cuando se trae a alguien de un sector a que controle ese sector, ¿verdad? Si usted pone un banquero a controlar los bancos, sabiendo que cuando deje el puesto de regulador va a ir a trabajar al banco, él va a defender los intereses de la banca y no los intereses de la sociedad. Necesitamos nosotros acabar con eso de que si van a poner a alguien en el CONAVI, viene de una empresa constructora, entonces obviamente ¿cuáles intereses va a defender? Los intereses de la empresa constructora, porque después de que salga del CONAVI va para la empresa constructora. Entonces hay que sacar esas puertas giratorias que le están haciendo daño al país. Ya tengo un proyecto de ley para eso en la Asamblea Legislativa, para prohibir ese tipo de cosas. El otro asunto es que tenemos que hacer una ley de lobby en Costa Rica para saber con quién hablan los políticos, que todo sea transparente y que se sepa con quién hablan los diputados, con quién hablan los ministros y qué tipo de cosas llegan a hablar ahí los que llegan a hablar. Hoy en día hay demasiadas cosas que pasan por debajo y que no deberían de ser. Un funcionario público tiene que tener transparencia en lo que hace. Necesitamos nosotros también en otros hacer reformas a la ley, que quien denuncia pueda estar en el anonimato, quien denuncia actos de corrupción, y que también quien está en una red de corrupción y se arrepiente pueda denunciar y que tenga un trato diferente, más benévolo, para incentivar a los que se quieren salir de esto. Tenemos un paquete de medidas que van a tener los estándares más altos que tienen los países menos corruptos del mundo. Formulo una pregunta que tiene que ver con el sector salud y específicamente con la población en este país que está en mayor riesgo de contagio por el VIH. En la Caja Costarricense del Seguro Social ya funciona un programa piloto para la administración de lo que se conoce como PrEP, que es este medicamento de prevención, profilaxis a el contagio de VIH. Este tema también está presente en el programa de ustedes de gobierno. ¿Qué pasará con este tipo de programas en una administración eventualmente suya? Mire, la salud es un tema de la mayor trascendencia. Y entonces ahí seguiremos con programas de prevención y eso hay que hacerlo desde la educación sexual, que hay que reforzarla en escuelas, en colegios y en grupos organizados que tengan que ver con sindicatos, solidaristas, etcétera. Tenemos que quitarnos tabúes. Ahí hay otros candidatos que más bien están en contra de esto. La ciencia tiene que ser
el punto de donde vamos a partir para controlar nosotros las grandes pandemias. Y desde esa perspectiva seguiremos nosotros con la educación sexual reforzada, clara, sin tapujos, porque es parte del disfrute de la vida también, y en esto tenemos que ir claro, pero también la parte de los tratamientos tiene que ser fuerte. Y para eso nosotros estamos dándole algunas prioridades al financiamiento de la Caja del Seguro Social. El gobierno anterior y le han pagado más de 500.000 millones que los gobiernos de liberación en la unidad se hacían los tontos y no les pagaban a la caja. Nos hemos ido poniendo al día con la deuda histórica y seguiremos en ese sentido para que la caja tenga los recursos necesarios de dar los tratamientos a todos los seres humanos. La mayoría de las personas en este país hemos sido criadas pensando en que una de nuestras metas tiene que ser llegar a contar con un hogar, una vivienda, una solución de vivienda y digna, por supuesto. Hay muchas personas que no alcanzan ese sueño, esa meta, porque simplemente su bolsillo no da. Y pasan los años y años y llegan a determinada edad y no logran tener una solución de vivienda. Incluso hemos visto cómo ha habido atrasos en la entrega de los bonos de vivienda por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda. Si usted se convierte en el presidente, los y las costarricenses podríamos tener una solución al problema de vivienda. Sí, este es otro de los grandes temas que nosotros tratamos en el programa. Hay dos formas. Tres formas. Uno es que no vamos a seguir soportando estas tasas de interés abusivamente altas que le imponen cuotas de crédito para la vivienda altísimos al ciudadano costarricense. Hay que bajarlas y con eso bajaría la cuota y muchísimas más personas pueden pagar vivienda. Pero vamos a poner otra forma de adquirir vivienda mucho más fácil. Hoy en día, para que alguien tenga derecho a un crédito de vivienda, tiene que tener el 20% del valor de la vivienda ahorrado previamente y no tener ninguna mancha en el sistema financiero. Y además, tener un salario sumamente alto para que le presten la plata. Eso se puede eliminar porque hay gente que ya está pagando alquileres altos y que la cuota de ese alquiler podría servir para pagar vivienda. El método nuestro se llama compre alquilando, para decirle a la gente que con la cuota del alquiler puede pagar un leasing de vivienda donde no tiene que demostrar ni siquiera que tiene el ingreso necesario, no tiene que demostrar que no tiene manchas, ni tiene que tener el 20%. Y al cabo de un tiempo la vivienda puede ser será de la persona que tenga el leasing y entonces es una manera de aumentar nosotros la infraestructura habitacional, pero también de aumentar el empleo, dinamizar la economía y hacer justicia con los jóvenes y con los hogares de clase media baja que hoy en día no pueden adquirir viviendas. Y entonces, si algo tenemos que hacer nosotros es permitirle a la juventud que pueda liberarse hoy en día financieramente. No estamos ayudando a que a la juventud se emancipe. Yo a los 23 años era independiente porque existían las condiciones. Hoy los jóvenes no tienen esto, pero y los jóvenes tienen el derecho, si quieren, a hacer familia, a tener familia, a tener hijos, a hacer con la vida lo que quieran desde jóvenes. Y eso se está yendo consecuencia de un sector financiero que se volvió sumamente abusivo con la población de este país. Bueno, y el tema de los bonos de vivienda que me decías, perdón, don Sergio, hay que reforzar esto. Si hay un derecho humano, la vivienda es un derecho humano fundamental. Y a eso hay que dársela y ayudar a las familias que hoy están en pobreza. No se vale que la sociedad costarricense se vuelva menos solidaria. Tenemos nosotros que reforzar más bien los recursos que ponemos en vivienda porque eso mejora las condiciones de vida de la población, pero además dinamiza la economía y además permite que las personas y los niños que están en esos hogares tengan sitios adecuados para disfrutar la vida, para estudiar y para tener seguridad en
en su hogar. Y entonces esto es uno de esos derechos fundamentales que hay que defender. Para eso vamos a mejorar la recaudación de ingresos, porque aquí hay muchos bribones que no están pagando y que son grandototototes, ¿verdad? No es la ciudadanía. Pero es mejorar la recaudación, no es ponerle ingresos, impuestos al pueblo más, es mejorar a los que están evadiendo el pago. Eso que ustedes oyen de Panama Papers, eso que ustedes oyen de grandes contribuyentes que tienen 10 años de reportar pérdidas, eso es consecuencia de que Costa Rica no ha cerrado los portillos que tiene la ley para que algunos evadan y eludan el pago de los impuestos. Se nos venció el tiempo. Esta es solamente una pincelada del plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana con don Welmer Ramos a la cabeza como candidato a la presidencia de la República. Yo les decía, en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones pueden encontrar el plan de gobierno, pero ¿de qué otra forma pueden acceder a sus ideas, propuestas y el plan de gobierno, don Welmer? Mire, hoy hay una página que es www.pac.cr. Ahí pueden ver el plan de gobierno. Es el mejor plan de gobierno de todos los partidos políticos, porque nosotros no contratamos a nadie, lo hacemos desde el PAC con la participación de todos los sectores y de todas las diferentes organizaciones del partido. Para nosotros esa es la forma en que nos unimos alrededor de una propuesta de programa para presentársela al elector y pedirle el voto. Don Welmer, muchísimas gracias, de verdad, un placer haber compartido con usted y de la misma forma en la que le deseo suerte, éxito a todas las personas que pasan por el programa, se lo deseo también a usted. Éxito. Un gusto, don Sergio, y un abrazo a todos los costarricenses que nos escuchan y nos ven. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo Tribuna a través de Radio Nacional. Que pasen excelente resto del día.